Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Estrella brillante. La historia artística de Halil İbrahim Ceyhan, del sueño a la pantalla. En una época donde el arte turco comenzó a conquistar al mundo, apareció un nombre que brilló con fuerza propia: Halil İbrahim Ceyhan. Su camino no fue simple ni directo, sino una mezcla de música, esfuerzo, emociones y personajes inolvidables que lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Todo comenzó mucho antes de las cámaras y los focos. Halil İbrahim Ceyhan primero encontró su voz en la música. No solo cantaba, sino que también escribía, componía y transmitía sentimientos a través de cada nota. En 2019 lanzó su sencillo Kendini Bana Bırak, una canción que llamó la atención del público y mostró que su talento iba más allá de una sola disciplina. Esa sensibilidad musical sería más tarde la base de su expresión actoral. Pero el destino tenía otros planes, la actuación lo estaba esperando. Claqueta. El primer paso en el cine, Emen Doneriz. Su debut como actor llegó en 2019 con la película Emen Doneriz. Aunque era su primera experiencia frente a la cámara como intérprete, logró demostrar naturalidad y carisma. Ese proyecto fue como una puerta abierta hacia un mundo completamente nuevo, donde su presencia comenzaba a destacar. A partir de ahí, su vida cambió para siempre. Fuego. El gran salto, Emanet y Yaman Kirimli. En 2020 llegó el papel que lo transformó en un fenómeno, Yaman Kirimli en la serie Emanet. Yaman no era un personaje cualquiera. Era un hombre fuerte, duro por fuera pero con profundas heridas emocionales. Su historia estaba llena de amor, pérdida, lealtad y conflictos familiares. Halil İbrahim Ceyhan no solo interpretó a Yaman, sino que le dio vida. Su mirada, su silencio y su intensidad emocional hicieron que millones de espectadores se conectaran con el personaje. Durante 2020 a 2023, Emanet se convirtió en una de las series más seguidas, y su nombre pasó a ser conocido internacionalmente. Para muchos fans, Yaman no era ficción, era una historia que se sentía real. Corazón roto. Nuevas etapas, Kirli Sepeti. Después del éxito de Emanet, Halil İbrahim Ceyhan dio un giro a su carrera en 2023 con la serie Kirli Sepeti, donde interpretó a Murat. Este personaje mostraba un lado diferente del actor. Murat era más complejo, más humano, con conflictos internos y relaciones complicadas. En esta etapa, Ceyhan demostró que no era un actor de un solo rol, sino alguien capaz de reinventarse. Luna. El presente, Leyla. En 2024 llegó otro gran proyecto, la serie Leyla, donde interpreta a Tufo Tufan. Tufo es un personaje lleno de matices con una historia emocional intensa. En esta producción, Halil İbrahim Ceyhan vuelve a mostrar su evolución artística combinando madurez interpretativa y profundidad emocional. Globo. Europa. África. Un artista completo.
La historia de Jalil Ibrahim Ceyhan no es solo la de un actor. Es la de un artista completo que comenzó en la música, pasó por el modelaje, y encontró su verdadera expansión en la actuación. Cada proyecto, Emendoneriz, Emanet, Kirli Sepeti, Leila, representa una etapa diferente de su crecimiento artístico. Y juntos forman una sola historia, la de un hombre que convirtió su talento en una carrera sólida y reconocida. Estrella brillante: la historia de Jalil Ibrahim Ceyhan, del silencio a la fama. Episodio 1 a 2, el nacimiento de un destino y el primer gran paso. En una tierra donde los sueños suelen comenzar en silencio, nació la historia de Jalil Ibrahim Ceyhan, un hombre destinado a transformar su sensibilidad en arte. Antes de ser actor, antes de ser reconocido por millones, era simplemente alguien que escuchaba el mundo de otra manera, con música, con emoción, con palabras que aún no tenían forma. La música fue su primer refugio. Allí no existían cámaras ni guiones, solo sentimientos puros. Jalil escribía, componía y dejaba que su interior hablara sin miedo. Era un artista en construcción, aunque todavía no lo sabía. Pero el destino, paciente como siempre, lo estaba preparando para algo más grande. Claqueta Emendoneriz, el primer contacto con el cine. En 2019, Jalil Ibrahim Ceyhan dio su primer paso en el mundo del cine con la película Emendoneriz. No era aún una estrella, pero en cada escena mostraba una naturalidad que no se puede aprender fácilmente. El set de rodaje fue su primer universo nuevo. Luces, cámaras, silencios antes de cada toma, todo era desconocido, pero fascinante. Allí entendió algo importante: no solo podía cantar emociones, también podía interpretarlas. Aunque su papel no era el protagonista absoluto, su presencia no pasó desapercibida. Había algo en su forma de mirar, en su manera de estar frente a la cámara, que anunciaba que ese era solo el comienzo. Fuego Emanet, el papel que cambió su destino. Un año después, en 2020, llegó el proyecto que lo transformaría por completo, la serie Emanet. Y allí nació Yaman Kirimli, uno de los personajes más recordados de la televisión turca moderna. Yaman no era un hombre sencillo. Era fuerte, silencioso, marcado por el dolor y las pérdidas. Su vida estaba llena de muros emocionales, pero también de un amor que lo desarmaba lentamente. Jalil Ibrahim Ceyhan no interpretó a Yaman, lo vivió. Cada escena parecía real, cada silencio decía más que 1000 palabras. Su actuación convirtió a Emanet en un fenómeno internacional que traspasó frontera y lenguajes. Los espectadores no solo seguían una historia, sentían una vida. Yaman Kirimli se convirtió en un símbolo. Y Jalil, en un nombre imposible de olvidar. Luna final del inicio de la historia. El éxito de Emanet no cerró un capítulo, abrió una puerta gigantesca. Porque un actor que ha tocado el corazón de millones ya no pertenece solo a una serie. Pertenece a la historia de la televisión. Y su camino apenas estaba comenzando. Estrella brillante: la historia de Jalil Ibrahim Ceyhan, episodio 1, el comienzo de un destino artístico.
En el corazón de Turquía, donde los sueños a menudo nacen en silencio antes de convertirse en realidad, comenzó la historia de un joven llamado Halil Ibrahim Ceyhan. Nadie imaginaba que aquel chico tranquilo con una sensibilidad artística profunda terminaría convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Su camino no empezó con la actuación, sino con algo mucho más íntimo, la música. Desde muy joven, Halil sintió que las palabras no eran suficientes para expresar lo que llevaba dentro. Por eso encontró refugio en las melodías, en las letras y en las emociones que podían transformarse en canciones. Ese universo musical sería su primera escuela artística. Pero el destino, como suele ocurrir en las grandes historias, tenía otros planes. Claqueta el primer contacto con el cine, Emen Doneriz. En 2019, Halil Ibrahim Ceyhan dio su primer paso en el mundo de la actuación con la película, Emen Doneriz. Para muchos actores, el debut es un momento de incertidumbre, pero para él fue una revelación. En esta producción, Halil no solo apareció frente a la cámara, empezó a descubrir una nueva forma de expresión. Cada escena era un aprendizaje, cada diálogo una puerta abierta hacia un mundo desconocido. Aunque su papel no era aún el de una gran estrella, su presencia ya llamaba la atención por su naturalidad y carisma. Ese proyecto fue pequeño en apariencia, pero enorme en significado. Fue el primer ladrillo de una carrera, que apenas comenzaba a construirse. Fuego el gran fenómeno, Emanet. Un año después, en 2020, llegó el papel que cambiaría su vida para siempre, Yaman Kirimli en la serie, Emanet. Emanet no era solo una serie más. Era una historia cargada de drama, amor, pérdida y segundas oportunidades. Yaman, su personaje, era un hombre marcado por la dureza de la vida, pero con un corazón profundamente herido. Halil Ibrahim Ceyhan no interpretó a Yaman de forma superficial. Lo construyó desde dentro. Su mirada intensa, su silencio emocional y su forma de transmitir dolor sin palabras hicieron que el personaje se volviera inolvidable. Con el tiempo, Emanet se convirtió en un fenómeno internacional. Millones de espectadores siguieron la historia de Yaman, y el nombre de Halil comenzó a cruzar frontera. Para muchos fans, él no solo era un actor, era el alma del personaje. Una evolución artística. El éxito de Emanet no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Halil Ibrahim Ceyhan dejó claro que no quería ser encasillado en un solo tipo de personaje. Su carrera se estaba transformando en una búsqueda constante de nuevos retos. Y así, su historia continuaría con nuevos proyectos, nuevos personajes y nuevas emociones por explorar. Índice hacia derecha continuará en el episodio 2. Kirli Sepeti y el personaje Murat. El cambio de estilo actoral. La madurez artística de Halil Ibrahim Ceyhan. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.